Muy buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se van sumando a nuestra charla. Por favor, les recomiendo que revisen cómo está el audio y la cámara, que estén desactivados para no interrumpir la charla de nuestro fisio del día de hoy. Así que chequen, por favor, que esté en silencio su cuenta de Zoom. Vamos a esperar unos segunditos más hasta que se sigan conectando las personas, ¿sí? Para poder dar inicio. Muy bien. Las personas que se van sumando, por favor, verificar que sus micrófonos estén en silencio, al igual que sus cámaras estén bloqueadas. Mientras se van conectando nuestros asistentes, muy buenas tardes, bienvenidos a un fisio junto a ti. Para nosotros es un honor que nos acompañen el día de hoy. Somos un grupo de fisioterapeutas que hemos tomado la iniciativa de presentar charlas hacia la comunidad sobre salud y diferentes áreas de la salud, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de las charlas que hemos venido presentando con diferentes profesionales y que las pueden ir visitando, que pueden ver en nuestro canal de YouTube, Un Fisio Junto a Ti, si es de su interés como tal. Muy bien. Dentro de las charlas que hemos venido desarrollando han sido tema de medicina general, fisioterapia, psicología, nutrición, fisioterapia respiratoria. Es importante tomar en cuenta muchos aspectos que se han venido desarrollando en la pandemia y que realmente necesitamos de información de primera mano y de profesionales calificados. También hemos tenido charlas sobre actividad física, pilates, yoga, primeros auxilios en quemaduras en casa, que es importante. Entonces, también en el área de odontología, cuidados para los niños. Les invitamos que visiten nuestro canal de YouTube para que puedan revisar estas charlas impartidas por excelentes profesionales. Muy bien, vamos a hacer una pequeña introducción del colega que nos honra hoy con su charla, ¿sí? Para nosotros es un gusto, para el grupo de Un Fisio Junto a Ti, presentar a Anthony Brito, fisioterapeuta graduado de la Universidad de las Américas, experto en gimnasia abdominal hipopresiva. Él tiene un diplomado en terapia manual ortopédica, en técnicas de evaluación y manipulación de extremidades de la Universidad Andrés Bello de Chile. Está cursando el diplomado de terapia manual ortopédica en fisiopatología de las disfunciones de la columna vertebral, igual en la Universidad Andrés Bello de Chile, y está cursando el máster en terapia manual ortopédica en Chile, ¿sí? Es socio fundador del Centro Kinetic Function en la ciudad de Quito. Es un honor para nosotros, Anthony, tener el agrado de contar con tu charla el día de hoy. Bienvenido. Puedes dar inicio a tu charla cuando tú quieras. Perfecto. Muchas gracias, Nancy, igual por la apertura. Ahora comparto la pantalla, ¿cierto? Sí.
Hasta que Anthony se prepare con su presentación, si tenemos consultas, si queda algo de dudas en cuanto a la charla que hoy él nos va a presentar, las podemos hacer mediante el chat para tener un orden y poder dar respuesta a todas sus preguntas. Y al final también pues se mostrarán los números de contacto donde ustedes podrían consultar también si requieren algo, una asistencia personalizada de Anthony como tal. Muy bien, Anthony. Listo. Sí, sí, sí se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Ya, perfecto. Perfecto. Bien, primero, muchas gracias, Nelcy, gracias a Cinética, a Duques Fisioterapia por la invitación. La charla del día de hoy que voy a dar está enfocada principalmente a varios aspectos relacionados con el dolor, ¿sí? Pero con un enfoque en el dolor crónico. Entonces, la idea es brindar herramientas a los usuarios, en este caso, que padecen esta sintomatología, ¿sí? En segundo lugar, ya que hoy es el Día del Fisioterapeuta Ecuatoriano, quisiera felicitar a mis colegas y a los cuales también si se conectan, espero que les sirva de mucho provecho la información que voy a dar, ¿ya? Bien, quisiera empezar un poquito con unas preguntas que me he planteado, que durante el recorrido de la charla, al final las vamos a poder responder, ¿sí? Entonces, ¿sabemos cómo se produce el dolor? ¿Por qué es importante conocer qué es el dolor? ¿Puedo hacer algo para disminuir el dolor sin visitar a un profesional? ¿Esto es recomendable? ¿Puedo controlar mi dolor? Bien. Entonces, para empezar, la mayoría de las personas sufren un dolor musculoesquelético al menos una vez en la vida, ¿sí? Entonces, esto nos dice que esta sintomatología es altamente prevalente dentro de la población, ¿ya? Además que tiene un costo alto, ¿sí? Un costo económico alto, ya que la solución de este problema tiene mucho gasto a nivel económico, ¿sí? Además que es la segunda causa de discapacidad a nivel global, ¿ya? Entonces, para entender un poco ya lo que es el dolor, vamos a empezar con una definición, ¿sí? Antes de eso, quiero recordar que el estudio del dolor empieza con fuerza a inicios de los 2000, en donde uno de los autores o de los científicos que empieza a investigar este problema, que es Moseley, en el 2003 nos mencionaba una definición que dice: el dolor es un sistema de respuesta activado por el cerebro basado en percibir una amenaza, ¿sí? Pero esta definición no estaba completa todavía, ¿ya? Se fue modificando con el tiempo y ahora actualmente se conoce más la definición de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que aumentó, que ya no solamente se percibe una amenaza, sino que también está inmerso un daño real del tejido, ¿sí? Entonces, la nueva definición del dolor que se conoce más ahora, en la actualidad, es que es un fenómeno complejo derivado de un estímulo sensorial o una lesión y modificada por la memoria, emociones y expectativas individuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas vamos a percibir el dolor de distinta forma. ¿Por qué? Porque si está condicionada o modificada por las expectativas y las emociones de cada uno, esta va a determinar si yo presiento o si yo siento más dolor que otra persona, ¿ya? Entonces esto nos lleva prácticamente a lo que condiciona el dolor, que es las sensaciones, ¿sí? Todo el sistema sensorial, las emociones y la cognición, ¿sí? Que en este caso la cognición va a ser la encargada de darle un significado a lo que nosotros percibimos del medio exterior, ¿sí? Entonces, hay muchos condicionantes del dolor, como los lugares, las formas de lenguaje que utilizamos, las costumbres, ¿ya? ¿Por qué decimos esto? Porque, ¿cómo explicaríamos que en la antigüedad, si antes de Cristo, en la historia del tratamiento del dolor, este síntoma se curaba con exorcismos, ritos mágicos, hechizos, sacrificios, plantas o incluso con electroestimulación con anguilas? ¿Sí? Esto determina o esto nos dice que el dolor
se curaba con métodos que no están comprobados científicamente, pero la gente creía que esto servía. Entonces, eso nos dice que la creencia de la persona iba a disminuir ese dolor, ¿sí? Entonces, esta historia del tratamiento fue evolucionando y ahora, en la actualidad, ya después de Cristo, se modificó hasta tener la crioanalgesia, la hipnosis, la terapia física, la anestesia moderna, fármacos y neuromodulación, que son tratamientos que se usan actualmente, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, hay muchos condicionantes del dolor, entre los cuales están comportamientos, ¿sí? El trabajo de las personas, la familia, los diagnósticos o cuando se visita a un profesional de la salud, ¿ya? Dentro de los comportamientos tenemos que, ¿qué es lo que va a aumentar el dolor? El reposo prolongado, el consumo de alcohol elevado, fumar o un mal descanso también tienen muchas repercusiones sobre el dolor, sí pueden potenciar este dolor. Dentro del trabajo, los problemas con colegas, trabajos en turnos, expectativas negativas o experiencias negativas con clientes, con el jefe, todo eso también tiene una repercusión negativa en el dolor, ¿sí? Y en lo familiar está comprobado que la sobreprotección lo que va a hacer es, por ejemplo, si existe una pareja, principalmente si la mujer sobreprotege mucho al hombre, está comprobado que el hombre va a tener menos tolerancia al dolor, ¿sí? Va a ser más sensible a sentir dolor, ¿ya? De igual forma, los niños que son muy sobreprotegidos sensibilizan su sistema del dolor y en un futuro van a sentir de igual manera más dolor, ¿sí? Entonces, cuando se visita a un profesional de la salud, dentro del diagnóstico y tratamiento, ¿qué es lo que va a condicionar este dolor? También el lenguaje mal utilizado, malas experiencias previas con fisioterapia en este caso, pero de igual forma con cualquier profesional de la salud, expectativas de solución tecnológica. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las personas visitamos a los profesionales y pensamos que la tecnología va a ser la que nos cura, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la fisioterapia, no existe evidencia profunda que nos diga que el ultrasonido, sí, que el láser, la onda corta, va a ser, que son herramientas de tratamiento, va a ser beneficioso o va a ser efectivo dentro de una rehabilitación, ¿sí? Y cuando la persona, cuando el profesional utiliza el ejercicio como medio de tratamiento, tal vez la persona, el usuario se va a sentir decepcionado porque él pensaba otra cosa. Y eso también puede modificar el dolor. Y puede hacer que no se llegue a una solución completa del mismo, ¿ya? Todos estos condicionantes van a generar en la persona miedo, ¿sí? Hipervigilancia, que quiere decir que siempre vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede con nuestro dolor. Siempre voy a estar pendiente de no moverme mucho para que no me duela o no hacer un movimiento que me genera un poco de molestia. Entonces, esa es la hipervigilancia. Y también va a llevar al catastrofismo, que prácticamente es pensar en el peor escenario posible, ¿sí? Todos esos, el miedo, la hipervigilancia, el catastrofismo, todas esas situaciones van a hacer que aumente también el dolor, ¿ya? Entonces, para empezar ya a hablar un poquito sobre cómo funciona el dolor, voy a hablar sobre neurofisiología del dolor. He tratado de resumir y de hacer lo más didáctico posible este tema para que no sea tan pesado y sea del entendimiento de todos, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que entender que la mayoría de los dolores inician con un estímulo externo al cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir un estímulo? Es toda cosa que va a generar un cambio dentro de nosotros, ¿ya? En este caso he puesto un ejemplo de un bisturí que va a ser un estímulo mecánico en la piel, ¿sí? En la periferia de nuestro cuerpo. Entonces, cuando aumenta la presión en el extremo o en la piel de nuestro cuerpo, se van a activar en la parte interna nociceptores, que son receptores que van a sensar el dolor, ¿sí? Que van a sensar estímulos que me van a producir dolor. Entonces, una vez activados esos nociceptores, van a transformar la información y traspasarla por los nervios, ¿sí? Que son como cables que se transportan hacia el cerebro, que van a llegar a la parte de la médula espinal, a la parte posterior de la médula espinal, y van a ascender por toda la médula espinal.
¿sí? Como se ve acá, hasta llegar a la parte superior que va a ser el cerebro, ¿sí? El encéfalo. Entonces, principalmente esta información inicialmente llega al tálamo, que es una estructura que se encuentra en esta zona, donde el tálamo va a ser la estructura de relevo de información, ¿sí? Esta va a ser la parte que va a distribuir esta información de dolor a la parte que modula el movimiento, las emociones, las experiencias, la cognición que se encuentra en el cerebro. Y cuando el cerebro recibe esta información, va a decir, no, esto es dolor, ¿sí? Cuando ya une esa información, va a determinar qué es dolor. Entonces, una vez que pasa esto, el cerebro también envía una respuesta descendente, ¿sí? Del cerebro hacia la zona del dolor, hacia la zona donde inició el daño, ¿sí? Para protegerla. Esto es con el fin de proteger la zona y de evitar una lesión mayor, ¿sí? Entonces, como les mencioné, tenemos varios nociceptores dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entre los principales están los térmicos, los mecánicos, los polimodales y los silentes. Como se puede observar en la imagen, estos están en la periferia. Si la parte superior es la piel, los nociceptores se encuentran muy cercanos a esta, ¿sí? Y se activan con los estímulos que recibe nuestra parte externa. Entonces, los nociceptores térmicos se activan a temperaturas mayores de 45 grados Celsius y menores de menos 5 grados Celsius, ¿ya? Los mecánicos, por otro lado, se activan a presiones intensas, ¿sí? Los polimodales se activan con estímulos mecánicos, térmicos, químicos, y los silentes se activan cuando existe ya en esta zona una inflamación, cuando el cerebro ya ha dado una respuesta a la zona de la lesión, ¿sí? ¿En qué se van a diferenciar estos? Principalmente en los estímulos que reciben o con los que se activan. Sin embargo, también se diferencian en la conformación de las vías que transmiten la información, ¿sí? Por ejemplo, los térmicos y los mecánicos transmiten la información de una manera más rápida, porque los nervios con los que están conformados transmiten de 5 a 30 metros sobre segundo la información, ¿sí? Los polimodales, por otro lado, transmiten de una manera más lenta, ¿ya? De 1 metro sobre segundo transmite esta información dolorosa, ¿sí? Bien. Muy bien. Entonces, una vez que el nociceptor se activó, como en la foto de acá, ¿sí? Que tenemos el clavo en este ejemplo, que va a generar un estímulo mecánico en la parte externa de nuestro cuerpo, en la piel específicamente, va a activar esas partes amarillas que ustedes ven, sí, es el nociceptor unido a su fibra nerviosa. Entonces, cuando se activa o qué es lo que sucede en esa zona, se llama transducción, ¿sí? Que no es más que la transcripción en sí de ese estímulo mecánico a un lenguaje con el que el sistema nervioso de nuestro cuerpo se comunica, que va a ser estímulos o impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que genera daño ese estímulo mecánico o esa presión, ¿sí? Hay que entender que, por ejemplo, si yo tengo este resaltador y presiono mi palma, el área del resaltador y el área donde voy a presionar va a ser más grande que, por ejemplo, si yo cojo un esfero con la punta y presiono. Entonces, al disminuir el área donde yo estoy generando esa presión, la fuerza o la presión va a aumentar, ¿ya? Entonces, es por eso que genera daño o que genera esa presión intensa que va a activar en este caso un estímulo mecánico, ¿sí? Como les mencioné en un inicio. Ahora, ¿cómo se van a ir comunicando estas neuronas o este sistema de cables que tenemos para llegar hacia el cerebro, ¿sí? Esto es un poco complejo lo que sucede o sea, microscópicamente. Sin embargo, voy a resumir lo que más pueda y a explicar de la mejor manera y la forma más didáctica para que sea de entendimiento. Y si alguien desea conocer al final de la charla, si desean, yo podría explicar esto de una forma más técnica para que sea más entendible, ¿sí? Entonces, si entendemos que aquí tenemos dos neuronas, ¿sí? Que se están comunicando. Una en color verde y la otra en color celeste, ¿ya? Vamos a decir que esta neurona verde es la que está recibiendo el estímulo del pinchazo del bisturí,
¿sí? Y la neurona celeste es la que está recibiendo ese estímulo, ¿ya? Entonces, cuando el estímulo ingresa a la neurona verde o a la fibra verde, lo que va a hacer es, se va a producir un intercambio de una sustancia que secreta la neurona que recepta ese estímulo para comunicarse con la otra, ¿sí? Entonces, una vez que la neurona celeste que va a dirigirse hacia la parte superior, hacia el cerebro, ¿sí? Va a recibir esa sustancia y sucesivamente va a seguir comunicándose con las mismas de la misma forma, ¿sí? Eso es en pocas palabras lo que sucede, ¿ya? Pero le repito, si es que alguien desea que yo aumente la explicación de una forma más técnica de lo que sucede en esta parte, no hay ningún problema, yo lo puedo hacer al final de la charla, ¿sí? Bien, entonces, una vez que el cerebro recibió esa información en un inicio, ¿qué es lo que va a hacer cuando envía su respuesta? ¿Sí? Ya entendemos que entró el bisturí en la parte del cuerpo de la piel, generó ese estímulo de dolor, ese estímulo mecánico primero que se traduce en un estímulo nociceptivo o estímulo del dolor, y el cerebro unió esa información y envió la respuesta, ¿ya? Envió una respuesta que es prácticamente, se conoce como una sensibilidad química, ¿sí? Esta sensibilidad química lo que va a hacer es producir varias sustancias a la zona del daño, ¿sí? Donde está ocurriendo esta entrada del bisturí, para dos funciones principales. Primero, sensibilizar la zona, ¿sí? Disminuir la tolerancia a los estímulos externos que tiene la zona. Es por eso que después de haberme yo clavado un bisturí o cualquier cosa, un pincho o lo que sea, un esfero, yo me paso la mano por la zona y si ya solo el roce que genero me va a generar molestia, es porque la zona se sensibilizó, ¿sí? Bajó su tolerancia a la parte externa. Y como segunda función, estas sustancias lo que van a hacer es activar además los nociceptores que se encuentran en el área. O sea, con cualquier tipo de estímulo en ese momento, yo voy a sentir dolor, ¿sí? Eso es lo que sucede con esta sensibilidad química, ¿ya? Entonces, para entrar un poco más al tema de la clasificación del dolor crónico, ¿sí? Tenemos que el dolor tiene varias clasificaciones, entre las cuales están una clasificación temporal, ¿sí? Que divide el dolor en agudo y crónico. El dolor agudo va a ser el dolor que se presenta en menos de 3 meses, ¿sí? O que dura menos de 3 meses. Una vez que el dolor continúa, va a ser dolor crónico, ¿sí? Que es mayor a 3 meses. ¿De dónde provienen estos 3 meses de clasificación del dolor? ¿Sí? Estos 3 meses es prácticamente un promedio que se hizo en el que los tejidos, el tiempo de reparación de los tejidos, ¿sí? Es un promedio de todos los tejidos los 3 meses. Entonces, si entendemos que el dolor, como les dije, la respuesta que envía el cerebro de dolor es una respuesta inicial de protección de la zona para que no me duela más o para tener cuidado, mejor dicho, para que tenga cuidado yo con las partes externas del medio ambiente, para que proteger la zona donde me está doliendo, donde hay una posible lesión en ese momento, va a ser una alarma, va a ser como una alarma que nos indica peligro, ¿sí? Entonces, las alarmas también pueden averiarse, ¿sí? Como un detector de humo se puede, cuando está muy sensible, se puede activar solamente con una vela, ¿sí? Igual la alarma de nuestro cuerpo, que va a ser el dolor en este caso, cuando su sensibilidad ha disminuido, se va a activar igual con estímulos que naturalmente no deberían generar dolor. Y eso ocurre en el dolor crónico, ¿sí? Por lo general esto ocurre en el dolor crónico y vamos a ver de qué va a depender esto, ¿sí? Bien, otra de las clasificaciones que tiene el dolor es la clasificación neurofisiológica. Esta clasificación también hay que entender que va como una línea de tiempo, ¿sí? Podemos hacer similitud que el dolor nociceptivo va a ser como el dolor agudo. ¿Por qué? Porque el dolor nociceptivo no es más que esa respuesta de protección que envía el cerebro por una posible lesión en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso hacemos esa similitud al dolor agudo. Cuando han pasado los 3 meses y sigue y persiste esa sensibilidad en la parte o en la zona dañada, se va a convertir en un dolor neurogénico,
¿sí? Que en sí es el dolor cuando nosotros tenemos sensibilizada la zona, ¿ya? Y si continúa este dolor en el tiempo, más de 6 meses después de cuando inicia el dolor crónico, se va a convertir este en un dolor neuropático, ¿ya? Que es cuando existen ya cambios genéticos dentro de las neuronas y dentro de las vías que transmiten esta información, que por ejemplo van a producir, o lo que van a hacer es que un estímulo que me generaba normalmente inhibición del dolor, como puede ser frotarnos la zona que nos dolía, eso puede generar inhibición, ahora va a generar dolor, ¿sí? Entonces se cambia esos estímulos cuando ya existe implantado un dolor neuropático, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué fenómenos ocurren en el dolor crónico? Como les mencioné, esta parte es un poco técnica, pero igual la resumí muchísimo para explicarla de forma más didáctica, pero igual si alguien desea que yo explique esto al final de la presentación con una forma más compleja y más técnica, lo puedo hacer sin problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el dolor crónico? Va a ocurrir un fenómeno llamado wind up, ¿sí? Que no es nada más que un constante envío de estímulos en la zona donde se comunican estas neuronas, ¿sí? Les recuerdo que mencionamos que una vez que ingresa el bisturí a nuestra piel, esta neurona verde va a recibir el estímulo, ¿sí? Y la neurona azul que se va a comunicar con los centros superiores o con las partes, la siguiente neurona que va a subir al cerebro la información, va a recibir la información de dolor, ¿sí? Sin embargo, cuando esto se sigue prolongando en el tiempo, esa segregación de la sustancia que envía la información dolorosa se sigue prolongando en el tiempo, lo que va a generar es que esta neurona que recibe la sustancia va a secretar proteínas, ¿sí? O sustancias también que van a mantener abiertos estos canales, ¿sí? Y aún así, lo que va a hacer es enviar sustancias ahora a la neurona que envía el estímulo principal para que siga enviando, ¿sí? Entonces ya no se va a necesitar de un estímulo externo, por ejemplo, el pinchazo o un golpe que me genere dolor, para que aquí se siga produciendo el dolor, ¿sí? Porque aquí ya se han formado sustancias que me van a mantener abiertos los canales de comunicación y aparte me van a mantener abiertos los canales por donde sale la sustancia que transmite el estímulo del dolor, ¿ya? Eso prácticamente es lo que va a pasar en el dolor crónico. ¿Qué otro fenómeno va a suceder en el dolor crónico? ¿Ya? La parte que maneja el movimiento en el cerebro, que se llama corteza motora, está dividida en 3 zonas principalmente, ¿sí? Aunque está comprobado obviamente que el movimiento es controlado por varias partes del cerebro. Sin embargo, hay que entender que las 3 zonas principales del movimiento van a ser el área motora primaria, la secundaria y la premotora. ¿Qué va a suceder en estas áreas cuando existe dolor crónico? La densidad cortical, que prácticamente es la cantidad de neuronas que nosotros tenemos en la corteza cerebral o en el cerebro, de esta parte que maneja el movimiento va a disminuir, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la parte del cerebro normal y la cantidad de neuronas es demasiada, es bastante, es abundante, ¿sí? Pero cuando existe dolor crónico que se ha prolongado por mucho tiempo, lo que va a suceder es una atrofia cortical, una disminución de la cantidad de neuronas en la parte del cerebro, que se va a traducir a una dificultad mayor de realizar los movimientos normalmente. Sí, voy a tener más dificultad de realizar varios movimientos, que va a tener mucho repercusión dentro de nuestra vida, porque si yo cambio la forma de moverme o no puedo moverme de una forma, esto también va a tener efectos negativos dentro de nuestra vida y de la función que nosotros tenemos durante la vida diaria, ¿sí? Para reconocer esta pérdida, me faltó también comentarles que al perder en esta zona motora, esa cantidad de neuronas, se va a perder el reconocimiento de lateralidad, ¿ya? Entonces, para determinar esto, o para ver si es que la persona ha perdido este reconocimiento de lateralidad, les muestro 2 aplicaciones
La una es recognize y la otra es orientate, que prácticamente lo que hacen, el objetivo de este es determinar si la persona ha perdido ese reconocimiento de lateralidad. ¿Y cómo lo hace? Lo que muestra imágenes de manos o de pies en diferentes posiciones para que la persona determine si es izquierdo o derecho, ¿sí? Y evalúa al final cuántos errores tuvo y en qué tiempo lo realizó, ¿ya? Bien, otro fenómeno que sucede en el dolor crónico es con la variabilidad motora. ¿Qué es la variabilidad motora? La variabilidad motora es las opciones de movimiento que yo tengo para realizar una acción, ¿sí? Por ejemplo, para contestar el celular, yo puedo contestarlo así, puedo contestarlo así, puedo contestarlo de esta forma, o sea, tengo muchas opciones. Sin embargo, en el dolor, lo que va a ocurrir es que, principalmente en el dolor agudo, cuando inicia el dolor, esta variabilidad motora va a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora tengo una molestia, ¿sí? Y yo tengo que encontrar la forma de contestar el celular que no me duela. Entonces, cuando yo encuentro esa forma y mantengo esa forma durante un tiempo prolongado y el dolor continúa, lo que va a pasar en el dolor crónico es que esa variabilidad motora va a disminuir, ¿ya? Porque ya encontré ese método o ese procedimiento para contestar el celular en el que no me va a doler, ¿ya? Entonces, esto puede repercutir de forma negativa en el dolor porque al movernos solo de una forma, esto puede sobrecargar el tejido o el área que estamos utilizando y potencialmente aumentar el dolor, ¿sí? Bien. Ahora, igual forma, en el dolor crónico vamos a tener dificultades con el cortisol, que es una sustancia que se secreta sí en las glándulas suprarrenales del riñón, y lo que van a hacer en condiciones normales es potencialmente antiinflamatorio el cortisol, ¿sí? Sin embargo, en el dolor crónico, esta función del cortisol se va a revertir y va a ser proinflamatorio, ¿sí? Entonces, hay que entender que el cortisol se secreta en las noches mientras nosotros dormimos. Si es que tenemos un mal descanso por el dolor o cosas así, este no se va a secretar en la cantidad que normalmente se secreta. Y eso es un impacto negativo también. Sin embargo, si es que tengo instaurado un dolor crónico en mi cuerpo, y como va a ser proinflamatorio, es el caso de muchos usuarios que despiertan con mayor inflamación en la zona de la lesión y con mucho dolor. Entonces, esto es porque el cortisol en sí se transmitió o convirtió su función normal a proinflamatorio, ¿sí? Además, tenemos un fenómeno que sucede con las células gliales. Estas células van a encontrarse justo en la mitad por donde se comunican los nervios, ¿sí? Que les mostraba anteriormente. Justo en la mitad. Y la función principal y en su normalidad es de dar nutrición y sostén a esta parte. Sin embargo, en lo que corresponde al dolor, las células gliales lo que van a hacer es recaptar la sustancia que envía esa información dolorosa, ¿sí? Entonces, no van a permitir el paso de la sustancia que se comunica, que permite el paso de la sensación del dolor hacia el cerebro. Sin embargo, eso en condiciones normales. Pero cuando existe dolor crónico, y principalmente que viene acompañado con el estrés, la depresión, cuando uno tiene dolor más de 3 meses, tiene miedo a moverse, tiene depresión, porque ya no quiere sentir ese dolor y lo sigue sintiendo, tiene hipervigilancia, como les mencioné, y eso va a repercutir dentro de estas células. Lo que va a pasar es que ya no van a cumplir esa función de recaptar esas sustancias para evitar el dolor, sino que las van a liberar, ¿sí? Van a soltar esas sustancias y potencialmente el dolor va a seguir produciéndose. Y más aún si las células que recaptan eso no van a estar funcionando de la manera correcta. Bien. Ahora, dentro de los tratamientos para el dolor, hay que entender, bueno, he traído un modelo de René Descartes de 1650 que nos mencionaba 3 tratamientos del dolor, ¿sí? Como ven aquí, la persona está metiendo el pie en el fuego, pero el tratamiento o los tratamientos que nos mencionaba
era que, primera opción, sacar el pie del fuego, ¿sí? Que en la actualidad se traduciría a decirle a la persona que no se mueva. Si le duele, no se mueva, ¿sí? Segunda opción era apagar el fuego. O en la actualidad se traduciría a darle medicamentos a la persona, ¿sí? Tercera opción era cortar el cable, que en la actualidad sería la cirugía. Este modelo ya prácticamente igual es muy antiguo y dejó de usarse mucho tiempo atrás porque empezamos a entender, la evolución del dolor nos mostró que el dolor no solamente implicaba un daño de una lesión, sino que también proviene de experiencias negativas que uno tiene, de depresión, de ansiedad, de un nivel de un nivel psicológico y social que puede estar produciéndome ese dolor, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento del dolor crónico o del dolor en sí? El objetivo principal, con todas las herramientas que los fisioterapeutas, los médicos utilicen, como puede ser en nuestro caso como fisioterapeutas, terapia manual, educación, sí, ejercicio, todas esas herramientas van a producir dentro de nosotros opioides endógenos. ¿Qué van a hacer estos opioides? Prácticamente son analgésicos que van a llegar a la zona por donde se está transmitiendo este impulso, ¿sí? Este impulso o ese estímulo del dolor, ¿sí? Esa información de dolor que se está transmitiendo a través de las neuronas, ahí a esa zona van a llegar estos opioides o estos analgésicos propios, ¿sí? Que además es bueno recalcar que son 50 veces más potentes que los medicamentos externos, ¿ya? A esto nosotros lo conocemos como modulación del dolor por control descendente, ¿sí? Es nada más que esa fabricación de analgésicos internos que van a tratar de combatir con el dolor, ¿sí? A ese nivel. Muy bien. Además de esto, como les mencioné, es importante conocer que una vez que el dolor permaneció por mucho tiempo, probablemente la parte biológica, como es el sistema muscular, el sistema ligamentario, el sistema óseo de los huesos, ¿sí? Ya no va a ser posiblemente el que me está causando ese dolor. Es ahí cuando, como profesionales de la salud, hay que evaluar muchas cosas en el paciente y hay que descartar que el paciente o que el usuario no tenga esos condicionantes que van a aumentar el dolor, ¿sí? Porque una vez pasados los 3 meses, esa información o esa segregación de sustancias químicas que se da en la zona puede estar proveniente o puede ser fruto de más factores psicológicos o sociales, ¿sí? Como lo son en psicológicos la ansiedad, la depresión, creencias erróneas. En lo social, bajo soporte familiar, bajo soporte de los amigos, no tiene una buena relación con su familia, un estatus socioeconómico bajo, una baja educación también puede hacer que este dolor se siga manteniendo y se siga perpetuando en el tiempo y sin tener resolución, ¿ya? Entonces, en ese contexto, hay que saber que la forma en la que nos comunicamos realmente importa, ¿sí? Porque va a ser clave la comunicación para la educación de la persona, ¿sí? Ya que esta forma va a ser una intervención cognitiva, ¿sí? Además de que, por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona cuál es su rodilla mala o decirle cuál es la rodilla que vamos a recuperar, ¿sí? O usted tiene cambios degenerativos crónicos, ¿sí? No es lo mismo a cambios normales relacionados con la edad, ¿sí? O en sus resultados realmente salieron todas las pruebas negativas, ¿sí? No es lo mismo a todo parece normal, pero hay que tener igual un poco de cuidado con esto porque no, tampoco quiero decir que vamos a mentirle a la persona por decirle algo bueno, sino que hay que tener hay que saber escoger las palabras adecuadas con las que nosotros vamos a comunicarnos con esa persona, ¿sí? Para, obviamente, como les mencioné, va a disminuir el miedo, aumentar la confianza y que se esté ya produciendo esos opioides propios o esos analgésicos propios que van ya a empezar a combatir el dolor, ¿sí? Ahora, ¿cómo educar? Existe varias formas, ¿sí? Los estudios nos dicen cosas positivas y negativas de varios modelos o metodologías de educación
que he puesto ahora en las diapositivas, que es como la educación verbal, ¿sí? El 1 a 1, cuando nos sentamos frente al médico o al profesional de la salud y nos explica cuál es nuestra condición, ¿qué va a ser lo positivo? Va a ser que esta información o la educación va a ser personal, va a ser específica a la condición y nos va a permitir responder las dudas y preguntas en ese momento. Lo negativo va a ser que esto es costoso a veces, tiene o tarda mucho tiempo y va a ser difícil de recordar. A mí me ha pasado muchas veces que entro al médico por alguna cosa, el médico me explica y cuando salgo ya me olvido la mitad de lo que me dijo. Entonces, esto también va a ser negativo dentro de este tipo de metodología de educación. En lo que corresponde a videos, sabemos que va a ser barato, masivo, va a llegar a mucha gente y es más fácil de producir. Sin embargo, lo negativo es que es impersonal, es limitado a preguntas, no podemos hacerle una pregunta a un video para que nos la responda. En lo que corresponde a folletos, también sabemos que va a ser barato y fácil de producir, aparte que también va a llegar a mucha gente, va a ser educación masiva. Sin embargo, estos suelen ser un poco aburridos y limitados a preguntas de igual forma, ¿sí? En lo que es el Internet o la web, va a ser fácil, va a ser gratis y va a ser interactivo, ¿sí? Eso tiene un peso importante en lo positivo. Sin embargo, a veces la gente compite por atención y esto quiere decir que por como suben mucha información, a veces no es la correcta ni la real. Entonces, las personas que no saben cómo discriminar este tipo de información de salud van a creer todo lo que ven. Y eso va a repercutir de forma negativa porque esto puede también aumentar el miedo en una persona, ¿sí? Y también tenemos que tiene limitación tecnológica. No todas las personas tienen acceso a este tipo de información, ¿sí? Y lo peor, según las referencias bibliográficas, según los estudios, se ha demostrado que para educar a un usuario lo peor es modelos articulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si una persona llega al médico, al profesional de la salud con un dolor de espalda y el profesional le muestra una columna vertebral hecha de plástico, sí, y le dice, mira, esto te está sucediendo y mueve la columna y le muestra qué es lo que pasó, por ejemplo, si se deslizó la vértebra, esto va a generar, esta información es muy real y muy visual, ¿sí? Que va a inducir más que todo miedo en la persona, ¿sí? Lo que va a generar el aumento de dolor y no va a tranquilizar a esa persona. Entonces, esto es demostrado que es lo menos eficaz para educar, ¿sí? Ahora yo he traído un ejemplo sacado de la página retrainpain.org, en la cual nos dan diapositivas para que el usuario sepa qué es su dolor y cómo es que se produce. ¿Sí? Les recomiendo mucho esta página ya que lo que va a hacer es educar a la persona. ¿Sí? Bien. Entonces, la persona aquí, por ejemplo, no sabe lo que le está sucediendo. En su espalda hay una araña gigante y él probablemente no lo sabe. Dice, la mayoría de las veces cuando empieza a tener dolor, no sabes lo que lo está causando. Es entonces que podrías pensar las posibles causas, ¿sí? Como la chica que dice, debo haber levantado algo demasiado. O más. Es el llamado dolor persistente o crónico. Ya que en este tipo de dolor, la lesión tisular no es el problema principal. Lo que no está tan claro al decirte que tienes dolor crónico es saber qué es lo mejor que puedes hacer al respecto. Bien, el dolor crónico es un gran problema. Afecta al 20% de la población mundial. Tener un cerebro que produce dolor continuamente, incluso cuando los tejidos están curados y fuera de peligro, no es divertido. Algunas personas dicen que aún sienten que debe haber algo mal. Pero solo es esto. Cuando se descarta la existencia de algo peligroso, los profesionales de la salud explican que la mayoría de los tejidos pueden estar curados en un periodo de 3 a 6 meses. Así que el dolor que continúa produciéndose en el cerebro no tiene tanto que ver con cambios estructurales en el cuerpo, sino con la sensibilidad del sistema nervioso. En otras palabras, es más complejo.
Así que para intentar entender qué es lo que pasa, hay que reentrenar al cerebro y al sistema nervioso. Para ello es útil observar todo aquello que afecta al sistema nervioso y que quizá contribuya a tu experiencia individual del dolor. Lo que puede ayudar es mirar al dolor persistente desde una perspectiva más amplia, y usar un plan estructurado hará que no se olvide nada importante. Empecemos por la parte médica. En primer lugar, la medicación puede ayudar, pero solo por un tiempo limitado. Se necesitan enfoques más activos para reentrenar el cerebro. Así que usar medicación para ponerse en marcha está bien, y después la mayoría pueden reducirse e interrumpirse. Algunas personas piensan que la cirugía podría ser la respuesta, pero cuando se trata de un problema complejo, como es el dolor crónico, la cirugía puede no ser de gran ayuda. Así que si estás pensando en la cirugía, es mejor pedir una segunda opinión y recuerda considerar todas las opciones. Tras esto, ayudará a tener en cuenta cómo tus pensamientos y emociones afectan a tu sistema nervioso. El dolor impacta realmente en la vida de las personas y esto puede tener un gran impacto en tu estado de ánimo y nivel de estrés. Todos estos pensamientos y creencias también son impulsos cerebrales. Puedes aprender formas de reducir el estrés y relajar el sistema nervioso. Esto ayudará al bienestar emocional, así como a reducir el dolor. El tercer área a tener en cuenta es el papel de la dieta y estilo de vida. Resulta que nuestro estilo de vida puede no ser tan bueno para nosotros. De hecho, lo que comemos y cómo vivimos puede realmente estar contribuyendo a sensibilizar el sistema nervioso. Será un buen comienzo valorar actitudes como fumar, la nutrición, el alcohol y los niveles de actividad. Y si ves que hay algún problema, apunta estos aspectos en tu plan. A menudo será importante explorar un significado más profundo del dolor y la historia personal que lo rodea, mirando hacia atrás y observando todo lo que ocurría cuando comenzó el dolor. Muchas personas con dolor pueden descubrir enlaces útiles entre un periodo de preocupación y una imagen de agravamiento del dolor. Para muchos, reconocer emociones profundas puede ser parte del proceso de curación. Lo último, pero no menos importante, es la actividad física y la función. Desde una perspectiva cerebral, lo mejor es moverse en niveles cómodos y sin miedo, en los que el cerebro no se protege con dolor. Y así, recuperas gradualmente tus tejidos corporales. En conclusión, el dolor viene del cerebro y puede ser reentrenado, y mirarlo desde una perspectiva más amplia y global de la persona te proporciona muchas oportunidades para empezar. Así que busca una mano amiga. Si la necesitas, márcate un objetivo y comienza. Bien. Para concluir, igual vamos a responder las preguntas del inicio. ¿Sabemos ahora cómo se produce el dolor? ¿Sí? En un inicio, sí, el dolor agudo va a producirse por un estímulo externo, ¿ya? Que esa información va a viajar a través de nuestro sistema nervioso hasta llegar al cerebro, y el cerebro, tras reconocer o unir toda esa información, va a determinar qué es dolor, ¿sí? Y este va a enviar, obviamente, su respuesta descendente a la zona lesionada o a la zona que sí está en amenaza, ¿sí? Para protegerla. ¿Por qué es importante conocer qué es el dolor? Es importante saber qué es el dolor, ya que, como podemos observar, no siempre depende o no siempre es causa de un daño real de un tejido, ¿sí? No siempre viene de eso, sino que también puede estar potenciado o causado por la parte sensorial, la parte emocional, la parte cognitiva de nuestro cuerpo, que en sí es manejada por el cerebro, ¿ya? ¿Puedo hacer algo para disminuir el dolor sin visitar a un profesional? ¿Es recomendable? Sí, podemos hacer varias cosas para disminuir el dolor. Si bien es cierto, la pandemia ha aumentado el estrés en las personas, ha aumentado nuestro miedo a movernos o cosas así, y ha dificultado en sí la realización de actividad física. Sin embargo, todas estas herramientas, disminuir el miedo, el estrés, aumentar la actividad física, el ejercicio aeróbico, es lo que nosotros podemos utilizar para disminuir dolor si sentimos o tenemos dolor crónico, ¿sí? Un dolor que dure más de 3 meses.
Sí, más aún si tenemos un dolor que está iniciando. No podemos permitir que este dolor se mantenga en el tiempo, ¿sí? ¿Es recomendable realizar algo sin visitar a un profesional? No, no es recomendable. Porque, o sea, es recomendable si es que no hay la oportunidad, pero siempre va a ser primordial visitar a un profesional, ya que él va a determinar en qué estadio está ese dolor, ¿sí? En qué momento y cuál va a ser la mejor manera de abordar el dolor, ¿sí? Para usar las herramientas específicas y determinar si ese dolor es más biológico, es más social o es más psicológico. Y saber derivar también a la persona correcta. ¿Puedo controlar mi dolor? Como ya vimos, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para nosotros controlar nuestro dolor, ¿sí? Y de esta forma disminuirlo, ¿sí? Cuando a veces tenemos mucho dolor, hay varias formas que nos servirían. Obviamente hay que determinar si ese dolor proviene y de dónde proviene. Si es que es una lesión que ayer me golpeé la rodilla, no me voy a tener que guiarme bien de una manera correcta para realizar actividad física, ¿sí? Pero es eso más que todo. Siempre visitar a un profesional que va a determinar en qué momento está ese dolor, que hay muchas herramientas para tratarlo. ¿Bien? Esta es parte de la bibliografía que utilicé para realizar la presentación. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho. Estos son mis métodos o las formas de contacto. Cualquier pregunta, duda, inquietud, estoy abierto a responderla ahora o después, si es que me envían a los medios de contacto, no hay ningún problema, ¿sí? Muchas gracias. Anthony, muchísimas gracias. Muy interesante tu charla, muy clara también. Es importante como profesionales de la salud y lo que tú has reflejado ahora, que tenemos que romper paradigmas y ciertos conceptos de cómo se manejan temas como el dolor o la inflamación o patologías, ¿no? Muchísimas gracias por la intervención. Espero que a nuestros asistentes les haya quedado todo claro, o si tienen dudas como tal, podemos solventarlas en este momento mediante las preguntas que nos pueden plantear a través del chat para que Anthony pueda dar respuesta a sus inquietudes. ¿No? Y tenemos, muy bien. Bueno, tenemos felicitaciones, muy buena charla, clara y necesaria. Muchísimas gracias de parte de Sol Samaniego, de Carolina Dueñas, de excelente charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. El tema del dolor, mientras nuestros participantes se animan en consultar, el tema del dolor y el trabajo que ahora se debe realizar o cómo se debe tomar en cuenta, que engloba muchísimas cosas, el tema biopsicosocial, el ambiente en el que se desarrolla el paciente o en sí las características que podría presentar. ¿Cómo tú ves ese manejo dentro del área de fisioterapia como tal, o hay un manejo afín con otros profesionales? Sí, como mencioné igual en la charla, es importante determinar cuál va a ser el causante principal del dolor, ¿sí? Si bien es cierto, todas las herramientas que nosotros utilicemos van a generar esa secreción de analgésicos internos para eliminar el dolor. Sin embargo, como tú mencionas, Nelcy, es importante trabajar con un equipo de profesionales de la salud, porque hay veces que el dolor es más psicológico, que la persona viene con una depresión muy fuerte, por A o B razón, sí, algo familiar o cosas así, que va a estar provocando ese dolor. Y a veces nosotros como fisioterapeutas podemos estar aplicando la mejor técnica o la técnica más nueva y ese dolor no va a ceder porque se sigue sensibilizando, pero en un área más psicológica. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que determinar que debemos derivar al psicólogo, cosas así, para que éste nos ayude a curar y a rehabilitar este dolor, ¿sí? Es importante que nosotros como usuarios, como pacientes, tomemos en cuenta que hay muchas aristas o muchas aristas involucrados en la percepción del dolor. Tal vez a veces se preguntan y dicen, es que me duele y no creen que me duele. No,
sabemos que hay dolor y la sensación de dolor es independiente para cada persona. Y esa sensación o esa percepción de dolor va a tener diferentes tipos de causas como tal. Por ende, es importante también que tomemos en cuenta eso. Si tal vez el profesional, el fisioterapeuta, puede trabajar el dolor, o muchas veces es importante que hagamos una interconsulta con diferentes profesionales para poder ayudar en esa percepción del dolor que tiene la persona, porque es un sistema de alerta que el cerebro nos está dando frente a alguna situación. Sí, exacto. Muy bien, vamos a ver si tenemos consultas mientras. Bueno, creo que para todos estuvo muy clara la charla. Muchísimas gracias. No tenemos consultas de los participantes, pero les invitamos a que si tienen algo que consultar, que preguntar o requieren de algún tipo de atención por parte de Anthony, él nos comparte acá su número de contacto. Igual nosotros podemos mandar la información vía correo electrónico si es que así lo requiere. Y muchísimas gracias, Anthony. Ha sido un gusto tenerte acá en Unficio junto a ti con esta excelente charla muy clara. Esperamos seguir contando con tu aporte en futuras charlas que las seguiremos manteniendo. Sí, igualmente, muchas gracias, Nelcy, por la invitación y con todo gusto. De igual forma, recalco, estoy abierto a cualquier duda, inquietud que tengan. Ahí quedan igual mis números de contacto y los métodos de contacto para poder responder. ¿Sí? Muchas gracias. Chévere, perfecto. No se olviden de visitar nuestro canal de YouTube. Igual vamos a subir esta charla también para que lo tomen en cuenta. Gracias y una buena tarde con todos. Gracias, Anto. Gracias. Igual.